Buenas tardes. Ok, va a coincidir con la... Estamos como quiera en tiempo, son las 11:45, significa que sería 1 hora y cuarto, pero vamos a tratar de hacer la clase 45 minutos. Vamos a empezar, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias porque podemos estar un momento aquí, ahora como Escuela de Educación Cristiana. Algunos participamos, otros no participamos, pero Padre, tus enseñanzas están aquí y se puede aprovechar este tiempo para aprender más y muchas cosas, Señor, de que tú nos hablas en tu palabra. Gracias por este grupo de hermanos, que estemos atentos y podamos participar y aprender. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, déjeme decirle que es la lección 33 y la lección 34. No se iban a quedar sin la 33, hablé con el hermano, dijo, no, pues voy a hacer una especie de síntesis y nos vamos a la 34 de igual forma. La lección es la 33, que dice, con consecuencias de tomar indignamente la Eucaristía. Lección 33. Si tienes Biblia, puedes buscar el texto clave, que es 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Si no tienes, yo lo voy a dar lectura, o algún hermano que me haga favor, que tenga la voz fuerte. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Muy bien, resumen de lo que se hace llamar la Santa Cena o Eucaristía. Cuando escuchamos Eucaristía, que casi no lo usamos aquí en nuestra iglesia, siempre decimos la Santa Cena. ¿Podemos decir Eucaristía? Sí, no pasa nada. Tiene otros simbolismos. Cuando oigas Eucaristía es celebración, acontecimiento, entonces es una celebración, un acontecimiento que tenemos regularmente cada mes. Cada mes en esta iglesia, en otras iglesias cada 3 meses, en otra cada 6 meses y en otras cada año. Y yo le preguntaba a los hermanos que la tienen cada año, ¿y por qué cada año? Dice, porque la Pascua era cada año. Y así somos y así lo vamos a hacer. Bueno, es correcto. Cada iglesia tiene su manera de hacer las cosas. Primera de los Corintios 11, 23 al 26. Primera de los Corintios 11, 23 al 26. Si alguien también lo puede leer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, compartió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien. Y curiosamente el texto que leímos era
un texto anterior, pero déjeme decirle, la semana pasada que hubo un pastor invitado, se excluyó la lección 33, y les voy a leer el texto de esta lección. Dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto mata a aquellos que no sé qué denominación será, pero que dicen: es que el cielo es algo simbólico, vamos a ser unos espíritus, no vamos a comer y no vamos. Entonces esto lo mata por completo, porque dice: no voy a volver a tomar la comunión, la Santa Cena, este pan, no voy a participar hasta que lo haga con vosotros. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Entonces, ¿vamos a comer allá? Sí, y vamos a beber seguramente. Y va a haber un fruto, un árbol que da, ¿cuántas frutas? 12, y cada mes va cambiando. A mí me emociona, yo quiero llegar a ese lugar y tomar la fruta. Y ahí, ¿cuál será la del próximo mes? Vamos a comer. Entonces aquí en esta lección, este era el texto clave. Bueno, en este sagrado acontecimiento es uno de los momentos más solemnes que se hace en las iglesias cristianas, sobre todo en la presbiteriana como la nuestra. Se hace muy protocolario. Los hermanos regularmente les piden que traigan corbata, a veces el saco, pero si no, no pasa nada, pero es muy, muy cordial. Y la última lección que vimos de esto, decía quién puede participar, quién no, y se hacían preguntas, y se concluía que aquellos que ya aceptaron a Jesucristo y que fueron bautizados, pues se les puede ofrecer. Pero decían los hermanos que reparten que a veces llega y yo puedo ver al hermano, no sé si está bautizado, pero él se pone de pie para entregarle. Entonces nunca se les va a decir: usted no, o ya fue bautizado, o ya hizo la profesión de fe, porque la misma ley interna de la iglesia sí dice que debes de tener la profesión de fe para poder participar. Entonces ahí nos metíamos en algunas preguntas. Hay un grupo de intermedios que, pues hay que, decía el hermano García, ya estamos trabajando en eso para que ellos puedan participar. Bueno, en este momento que vemos esta lección, el que escribe dice: cuando iban a preparar la Santa Cena, yo sentía algo raro, porque los diáconos se encerraban en un cuarto para preparar la Santa Cena. Entonces nadie podía entrar, estaban ahí los diáconos preparando los elementos. No sé quién lo hace aquí. ¿Quién lo hace? Hermano Robert, usted deja que, ¿en dónde lo hace usted? Arriba. ¿Nadie le ayuda? Su esposa. Ok, muy bien. Ok. Bueno, entonces el hermano Robert lo hace arriba. Bueno, dice este hermano, dice: cuando yo llegaba sentía la emoción. Y yo le preguntaba, porque yo fui hijo de pastor, y como niño, cuando se acababa la Santa Cena, ya se había acabado el culto, y los hermanos diáconos, que eran los que se encargaban de las copitas que sobraron, las vaciaban en un recipiente y el pan lo juntaban. Entonces yo sabía como niño que me lo iban a dar a mí. Entonces yo me acercaba pequeñito, y después de la Santa Cena, del culto y todo, los diáconos me daban mi jugo de uva y el pan. Entonces ya le entraba bien bonito. Éramos familia de 13, no había mucho dinero, como familia de 13 de pastor, y yo lo disfrutaba. Cada vez que lo celebraban 3 meses, cada 3 meses, yo iba sobre el vino. Cuando llego aquí, que tendría ya 18 años, aquí lo hacía la hermana Belia en la época que yo llegué. Entonces se me ocurre decirle a un niño, le dije: la hermana Belia va a juntar, ya se acabó la Santa Cena y va a juntar los elementos, ve para que te den. Entonces el niño se acercó y la hermana le dijo: no meta mano ni nada. Se acabó y se lo llevó. Dijo: no me dio nada. Y yo sentí que iba a ser como yo de niño. Y le digo: no te dio nada. Entonces ya voy a decir: hermana, ¿cómo está? Ya le hago plática. ¿Usted qué hace?
con lo que sobra. Y me dice la hermana, yo llego a mi casa y lo entierro en el patio. Dije, ok. Le pregunté al hermano Daniel, aquí lo tengo, le digo, hermano, ¿usted qué hace con lo que sobra? Y el hermano me dice, bueno, coincide con la Santa Cena de allá y esos mismos me los llevo para allá. ¿Por qué comento esto? Porque es algo muy importante, es el símbolo de la sangre de Cristo, cuerpo de Cristo, y entonces se le guarda un momento. Bueno, este hermano que escribe en esta lección dice que cuando se leía el texto, dice, el que lo haga indignamente, entonces cae en pecado. Dice, yo siempre que oía al pastor, el que come y bebe, que leía o que lo repetía, dice, me sentía bien mal, dije, me espanta eso. Y lo hemos oído aquí siempre. Aquí el que escribe, antes de eso dice Juan Calvino, dice, el sagrado misterio de la cena del Señor consiste en dos cosas, en los signos visibles. ¿Cuáles son los signos visibles? El pan y la copa. Y estos signos visibles nos son dados y de una forma física. Pero también existen unos invisibles, que es el simbolismo de esto y la verdad espiritual que estos signos visibles representa, es decir, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Bueno, estos momentos es muy solemne y este hermano que hizo este documento dice, ¿qué significa tomar indignamente la cena del Señor? Primero, nada más los nacidos de nuevo deben de participar. ¿Coincidimos? ¿Le damos palomita? Sí. ¿Por qué? Porque si viene ahorita gente, y yo no sé cómo le hacen los hermanos, cómo le hacen los hermanos cuando están repartiendo y ven a alguien alcoholizado, no se lo entregan. Y si el alcoholizado les da, ¿cómo le han hecho? ¿A alguien le ha pasado eso? Qué bueno. Qué bueno. Crecí en una iglesia de Tampico y en Tampico, por ser puerto, la gente es más alcohólica que en muchos lados. Bueno, me tocaba ver gente alcoholizada que querían participar y los que entregaban decían, ¿qué hago? Y pues se hacen a un lado, pero a veces empiezan, yo quiero, pues andan alcoholizados. Pero siempre había diáconos y les decía a los diáconos de aquí que como niño me emocionaba porque de repente llegaban como policías y le invitaban a salir, venga, y pues apenas David aquí o de los grandotes que puedan hacer eso. Pero era un momento donde se rompe esta situación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, los hermanos de igual forma, gracias a Dios que no han tenido ninguna experiencia. El que se para, ya ves que dice, los que participan, pónganse de pie, entonces no hay mucho pierde. Pero dice en Romanos capítulo 8, los que tengan el Espíritu Santo, ¿puede alguien buscar Romanos capítulo 8, versículo 9? Ok, entonces, los que tengan el Espíritu Santo pueden participar, porque si no lo tienen, no es de Él. Pero levantábamos la semana pasada, o la última lección, que son bautizados, pueden participar, sí. Los que tengan el Espíritu Santo, mi hermana Liz, aquí está al lado de Grecia. Liz, levanta tu mano. No para tu vergüenza, pero ella siempre toma Santa Cena. Tiene, ¿qué será? 8 años de creyente, fiel creyente, más de 8 años. Y no se ha bautizado. Y yo le dije, el día que tú quieras bautizarte, lo hacemos. Quizá porque una hermana le decía domingo tras domingo, hay que bautizarte, ya hay que bautizarte. Entonces me dice, pues, ¿por qué me dice? Y le digo, pues, no sé.
pero ¿quieres bautizarte? Dice, no, porque ya no quiero que me diga. Y no se ha bautizado. Pero ella participa de la Santa Cena, porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿lo puedes hacer? Sí, lo puede hacer. Y ese día, después de la reunión, en la última reunión, me dice una hermana, yo tengo a mi niña que va a cumplir 17 años, es creyente, ya aceptó a Jesús, no tiene profesión de fe y no se ha bautizado, entonces puede participar. Le digo, hermana, puede participar si es creyente y el Espíritu Santo, ya se va a corregir ese asunto. Y luego inmediatamente me dice, yo tengo 18, me dice uno, y tampoco participo porque no he sido bautizado. Entonces, ¿se tiene que corregir todo esto? Sí, se va a corregir, no es intencional, creo que fue por el COVID y se fue arrastrando este problema. Pero es el privilegio, no es tanto que se haga una politización aquí, no, que por qué, o que la hermana ya no vuelve a participar, pues no. Para que cuando la vean digan, bautízate, cuando le den la hermana, bautízate. No, claro que no. Juan capítulo 6, versículo 36, ¿alguien lo puede encontrar? Juan 6, 36. Ok, a lo mejor es 56. ¿Tiene 56? A ver, dígalo. Ahí está. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ese es el principal motivo de celebración de la Eucaristía, de la celebración de la Santa Cena. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Ah, qué bonito. Así es. Por eso es solemne, por eso es serio, por eso es tú con Jesús, no con el anciano, no con el pastor, es tú con él. Y si comes de esto y participas de esto, entonces es algo que Jesucristo dice, yo permanezco en él y él permanece en mí. Comunión, por eso es la Santa Comunión, la Santa Cena. Bueno, aquí ya aparecen algunos que comentan algunas cosas, analizar, dice, cada quien analícese si puede, analícese a sí mismo, si puede participar o no participar de la Cena del Señor. Dice en esta invitación, y te lo hacen una semana antes, si el próximo domingo va a haber Santa Cena, invitan los que dirigen, el próximo domingo va a haber Santa Cena, prepárese, venga bien. Y en alguna ocasión de joven, yo andaba ahí, no tan bien, o sea, yo andaba haciendo algunas cosas, a lo mejor no era tan malo, pero yo me sentía pecador. Entonces dije, yo no voy a participar este domingo. Y entonces, ¿qué hago? Y dije, ya sé, voy al baño, ¿verdad? Y me salí al baño porque yo no quería participar. Y yo no quería participar porque dice, oye, pues, yo sentía que nadie te pela, nadie te ve, o eso creo. Pero dije, si yo no participo, decir, ¿en qué pecado andará? Entonces yo inmediatamente dije, al baño, y ya me fui. Y se hizo todo el evento y todo, y se me hizo eterno estar esperando, porque no tenía ganas de ir al baño. Pero yo me sentía mal. Entonces ya dije, Señor, perdóname, no sé qué. Pero para mí era más difícil porque era cada, ¿qué? 3 meses. Entonces yo dije, bueno, voy a seguir caminando contigo, porque hasta dentro de 3 meses, aquí la tenemos más fácil. Si no participaste porque te sentiste que no, pues la tienes más fácil. Arrepiéntete, sigue a Dios, sigue de su mano y en la próxima participas. Por lo que acabamos de leer, que permanece en ti y tú en él. Entonces es maravilloso. Bueno, yo lo sentí. Pero este asunto, ¿qué es esto de participar indignamente? Dice Juan Calvino, porque muchos participan de esto, ya sea con sus bocas, pero hacen una profesión de vida cristiana absurda y lo niegan. Porque de decir, yo soy cristiano y amo a mi Dios, pero a la mera hora de los trancazos, el día de mañana que ya estás en el trabajo, todo esto se puede ir a la basura si no
estás testificando de forma correcta. Dice, no es por méritos propios, porque participar indignamente no es lo que tú te portaste bien, me porté bien toda la semana, entonces ya le entro. No, es por el sacrificio de Jesús en la cruz, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Repito, aquí es algo que está, y lo dijo creo mi hermano, que es pastor. ¿Cómo se llama tu esposo, hermana? ¿Cómo se llama usted, varón? Su nombre completo. Sí. Raimundo Martínez. En una ocasión él comentó, dice, bueno, que tú te sientas pecador, pero puede haber otras cosas más. Y el autor aquí maneja que él se espantaba, dice, cada vez que decían eso, yo sentía que era una muerte capital. Y así como me pasó a mí de jóvenes, quizá algunos de los que están aquí no han participado o han participado, gracias, o han participado y dice, bueno, sé que no debo de participar, pero pues participo. Y alguien más dice, no, debes de participar porque es el momento en que todos los pecadores podemos participar. Y lo alegan y dicen, si ahí estaba ¿quién? Con Jesús. ¿Quién estaba? Judas. Y dice, no, yo al lado de Judas soy un santo. Entonces, no, pues sí le entro, ¿va? ¿Sí han escuchado eso de los que dicen, no, es que si Judas? Entonces, ¿por qué? Porque lo he oído y en discusiones, es que aquí es para todos. ¿Puede ser para todos? No es para todos. ¿Por qué? Porque debes de saber de qué se trata esto. Les puedo compartir un musulmán que estuvo conviviendo conmigo y alguien me dijo, necesito que le des trabajo, y yo tenía alguna oportunidad de darle un trabajo en lo que yo realizaba. Y me lo llevé, le digo, ¿quieres venir conmigo? Sí. Entonces me lo llevé, él era musulmán y ya después dije, ¿para qué lo contraté? Porque era a las 12, ponía un tapete y se ponía así. Y yo dije, no creo que sea tan religioso. De 12 a 1 tenía, y yo decía, pues yo ni veo que mueve las manos, porque él estaba así. Y dije, no, me está dormido. Dije, yo no le creí. Pero dije, bueno, es buen truco, eres musulmán. Y dije, voy a respetar eso. Pero después de 12 a 1 y luego de 1 a 2 comía. Entonces dije, me quita 2 horas. No me sirve. Entonces dije, bueno, y estuve orando por el Señor y que entienda el Evangelio. Y él andaba entendiendo muchas cosas por interés, porque andaba sobres de una sobrina. Entonces pues estaba interesado. Después ya no pasó nada, hubo algunas cosas raras y sigue siendo musulmán. Pero yo sí creo en mi corazón que él a las 12 no lo hace, porque yo se lo permití, ok. Pero se me hacía algo muy raro. Bueno, si yo hubiera traído al musulmán aquí, y en la hora de la bienvenida, el hermano que dirige, el hermano, y a Mohamed, se llamaba Mohamed como muchos musulmanes, el hermano Mohamed es bienvenido. Y luego es el momento de la Santa Cena, y van los hermanos, pues se llama Mohamed, pero el hermano, y le ofrecen y él la va a agarrar. Eso es indignamente, porque él no entiende el concepto, él no entiende nada de esto. Entonces el que escribe esta parte dice, yo me espantaba porque me sentía a veces pecador y pues en sentido estricto yo no soy digno. ¿Eres digno? Nadie somos dignos. Gracias a Jesucristo pues ya nos acomodamos, gracias Señor. Pero en el sentido estricto, alguien diga, yo sí soy digno. No, en sentido estricto. Entonces cuando dice esa recomendación que no comas y no bebas indignamente, dice, a mí me espantaba y yo lo sentía como un juicio final, que a lo mejor hasta pierdo la salvación y el cielo. Entonces él comenta 3 cosas. Comenta que comían hasta embriagarse, que no discernían la cena ordinaria de la Santa Cena. Entonces llegaban los hermanos en esta época donde Pablo escribe que coman indignamente, que coman entendiendo esto, dice, se embriagaban, llegaban temprano, se embriagaban. No lo discernían, llegaban a la comilona, porque no era el panecito o la galleta y la copita de vino, no, era una comilona, era la Pascua, estaban celebrando la
Pascua. Entonces llegaban, los que llegaban temprano, entonces los que llegaban tarde, pues eso es que les pasa, ya están bien felices. Entonces decía, bueno, se refería más a eso. Y luego había una división social. Los ricos comían con los ricos y los pobres con los pobres. Entonces, dice, por eso Pablo lo dijo. Entonces este hermano dice, descansé. No es porque he pecado. No es porque entre semana o todo el mes o los 3 meses anduve haciendo algo mal, sino es porque llegaba temprano. Entonces, no aplicaría a nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque aquí no es comilona. Y no aplicaría tampoco porque tú comiste en tu casa y aquí o vienes almorzado. Entonces no aplicaría eso, el comentario, con todo respeto al que escribió esto, porque él ya descansa y dice, es por esto. Pero yo creo que es por eso en el momento histórico de allá. Pero en el momento histórico de nosotros, pues no aplicaría, pero también sería como lavar, porque dice, examínese usted mismo, sí dice, ¿verdad? Examínate tú mismo si puedes participar. Entonces si yo vivo en esa época, me examino yo mismo, de acuerdo a lo que ve la lección. Entonces digo, no, pues no me emborraché la vez pasada. Y examino yo mismo y digo, bueno, no me senté me senté con los ricos. Yo soy pobre, me siento con los ricos y no sentí ninguna. O soy rico y me senté con los pobres. Perdón, tampoco aplica. Entonces, dice el autor, yo descansé un poco de esto porque, bueno, son por otro tipo de cosas. Yo aquí lo pongo, no a discusión, pero es lo que se ve en la lección. Yo, con todo respeto, me quedo con lo anterior. Examínate qué hiciste ayer. Pues andaba ya en no sé qué lugar que me avergonzaría decir aquí, en un table. Nunca he ido, nunca he ido. Y me encontré a tal hermano. Ahí ya cambia. Entonces, examínate tú mismo si estás mal, y luego qué dice al final el pastor. Y si estás mal, porque aquí comenta también que entonces no te dice Pablo que no participes. Puedes participar, pero ponte primero en cuentas con Dios. Palomita, claro que sí. Claro que sí, para que no comas y bebas indignamente. El caso de Mohamed, el que les mencioné ahorita, ¿él comería indignamente? Sí, porque inclusive está en contra del cristianismo, sería una burla para él. Entonces él tomaría juicio, está comiendo para él, y condenación. Entonces en esta lección no se trata de que los juzguemos bien o mal, sino que tú mismo analices estas cosas. Podemos participar, podemos examinarnos y podemos participar si tenemos el perdón de nuestro Dios. Examínate tú mismo, y les voy a leer en la Confesión de Fe, que es nuestra guía. Nuestra Biblia es la única guía, ¿verdad? Obviamente, lo que Dios quiere decirnos, lo que debemos de creer respecto a Dios y los deberes que Dios nos impone. Pero la Confesión de Fe duraron 5 años en hacerla, un montón de gente preparada, y déjenme leer nada más lo que dice respecto a esto. Capítulo de la Confesión de Fe es el 29, sección 8. Capítulo 31, y está hablando de la Santa Cena. Un segundito. Capítulo 29, aquí está, y es el inciso 8. Está hablando de la Santa Cena, la Confesión de Fe de Westminster, y dice: los que reciben dignamente este sacramento, participando exteriormente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte.
El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporalmente dentro, o sea, es un simbolismo nada más. Dice, con o bajo de los creyentes, tanto como los elementos mismos que están en los sentidos corporales. Y luego ya aparecen unas citas. Pero luego ya aparece en cuanto a lo indignamente. Dice, aunque los ignorantes, se oye feo, pero es que lo ignoran. Y los malvados, así dice la confesión de Westminster, reciban los elementos exteriores en ese sacramento, con todo no reciben lo que significa el elemento, lo que significa en sí, sino por acercarse indignamente, son culpables del cuerpo y de la sangre del Señor para su propia condenación. Entonces, todas las personas ignorantes e impías, entonces ya vamos ignorantes, impías y malvados. Dice, tampoco son aptas, tampoco son dignas de acercarse a la mesa del Señor, y mientras permanezcan en ese estado no pueden sino cometer un gran pecado contra Cristo, participar en estos sagrados misterios, ni deben ser admitidos a ello. Pero ahí va de nuevo. Si estamos en el momento de la Santa Cena y que el pastor diga, bueno, a todos los malvados e impíos e ignorantes, pues no lo dice así. Mejor sí, pruébase usted mismo. Pruébese usted mismo. Entonces, la confesión de fe está más clara. El argumento del que escribió el 33 de lo que estamos estudiando, él dice pues, que es más leve, los que tomaban, que se emborrachaban, los que no se sentaban sino con clase social, y los que venían comidos de su casa o no comían y aquí venían y comían. Entonces, ese es como más facilito. O sea, que si les doy a escoger, ¿cuál prefieren, hermanos? No, pues van a decir, pues ese. Pero yo siento que no aplica por el contexto histórico que ahora tenemos. Esta confesión de fe fue en 1643 a 1648. 5 años duraron y ese es el tiempo. Pero siento que está con mucha vigencia porque está con los textos bien estudiados. Hermano. Andrés.
nombres para orar por ella, dice, nada. Sí. Te estoy viendo. Palomita, hermano.
Muy bien, hermano. Hermano, ¿alguien más? Yo no quisiera quedarme callado en lo que voy a mencionar y lo digo con mucho amor y pensando en lo que ahorita se dijo, todas las cosas que el Señor ordena nos deja libre albedrío y pues no nos vamos a torcer los brazos unos a otros para hacerlo así. Tiene que salir de uno y nacer de uno. De aquí quiero hablar de lo que se habló hace un momento, del bautismo. El bautismo, para empezar, pues es una orden de Dios, es un imperativo, está pidiendo Él. En el Nuevo Testamento hasta hoy, este sacramento del bautismo, pues entendemos que es una orden. Ahora, ¿lo debo o no lo debo de hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿cuál era el que sustituyó el bautismo? La circuncisión. La circuncisión. Y en ese periodo de la circuncisión, si nos referimos a ese personaje que todos conocemos, Moisés, un hombre de Dios, que Dios le entregó los 10 mandamientos, que le entregó el sacar a su pueblo, que se manifestara el poder de Dios en las plagas, en las 10 plagas que se hicieron ahí. Un hombre de Dios. Pero llama la atención que un día dijo Dios, voy a matar a Moisés. ¿Y por qué lo voy a matar? Porque no circuncidó a su hijo y es mi orden que se circunciden los niños. Entonces, siendo el señorón que es, y dice, lo quiero matar por no obedecer la circuncisión, gracias a su esposa que fue rápido y circuncidó al hijo, Dios lo perdonó. Regresando al bautismo, que es una orden, no nos debe de mover el que dirán, no nos debe mover la insistencia, no nos debe mover el que me está regañando, sino me debe mover la orden de Dios de bautizar. Y lo hago por Él y para Él, y porque Él lo quiere, y el bautismo es un testimonio de mi creencia en el Señor. Ok. Perdón, Liz, perdóname, porque la mencioné a ella, pero déjeme decirle que hace un año o un poquito más me dice quiero bautizarme, pero me dice con mucho cariño porque ella aceptó a Cristo en la misión, me dice, pero quiero que usted me bautice, pastor. Entonces yo dije, yo creo que no hay problema, voy a hablar con el hermano Andrés, porque otra petición es de mi hija Yanira, que quiere que bautice a Jafecito. Yanira se casó con una persona creyente, pero de otra denominación, donde no bautiza niños. Entonces yo dije, yo no me voy a pelear si no se quiere bautizar porque es otro, el hogar. Y entonces ya ahorita me dice, quiero que lo bautice. Entonces tendría que hablar con el hermano Andrés para bautizar a Liz y para bautizar a Jafecito. Y sí, gracias por el comentario. Sí, y sí lo entiende todo eso. Pero si es que no me tiene que decir domingo tras domingo, la hermana dice, ya te bautizaste y te vas a bautizar. Pero es la que alguna vez mencioné, que ella me dijo la hermana, yo fui a una casa y bauticé a 3. Y yo me la quedé viendo, ¿y por qué? Dice, no tiene nada de malo. Le dije, pues, ¿de dónde sacas eso? Entonces por eso decía, pues no me bautizo. Pues, entre más me diga, porque sí era una cosa impresionante. Y hace poquito me acaba de decir, quiero bautizar a otro y hay una fiesta y voy a ir a bautizarlo. Yo nomás agachó la cabeza. No entiende lo que no entiende. Entonces, en este tema, brincaríamos al otro que es mucho más chiquitín, es más chico, que es el que dice, consecuencias, ya se me cayó la hoja. Oh. Bueno, pues ya se salvaron. Ahorita aquí lo tengo, es que se me cayó la hoja. Aquí está. Dice, en la lección 34, si alguien la tiene abierta, ¿qué es lo que dice el título, hermano? Creo que usted lo tiene, hermana. ¿Qué dice el título? Ajá. La Eucaristía y la salvación. ¿Y cuál es el texto que dice ahí, el texto clave? ¿Lo puede leer? ¿Qué dice?
Sí, 51. No, el texto clave, el que está abajo, está en negrillas. Ok. Ok, yo soy el pan. Y estamos hablando de la Santa Cena. En los dos sacramentos, bautismo y Santa Cena, que ya ahorita curiosamente entró el tema del bautismo, son los sacramentos que Dios nos dio, Jesucristo lo ordenó y cumplimos fielmente. Están instituidos por Cristo, Juan 6:51, desde el Antiguo Testamento, lo que decía el hermano Daniel de la circuncisión, y ahora es ser bautizados. La Pascua sacrificaban el cordero y ahora se sigue celebrando la Pascua. La Pascua se celebra todavía por el pueblo judío. Y ojo, algunas iglesias cristianas que les pellizca el deseo de tener cosas judías, también empiezan a celebrar. Vamos a celebrar, las hermanas de la femenil van a celebrar la fiesta de los tabernáculos y invitamos y empiezan a celebrar las fiestas de los judíos. Y vamos a celebrar la Pascua. Entonces, no, ¿cómo? O sea, el nuevo pacto es la Santa Cena y nosotros no celebramos la Pascua. Aunque algunas iglesias cristianas judaizantes, porque también revuelven de repente danzas y andan para ahí paldero y empiezan a hacer muchas cosas. Los judíos lo siguen celebrando. Nosotros ya celebramos el nuevo pacto, lo que viene siendo el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Quién es? Jesús. Es el que nos da la libertad y la vida eterna. Entonces esa es nuestra nueva Pascua, que es la Santa Cena, que celebramos, el Cordero de Dios. Los judíos, como se les indicó que lo celebraran, ¿qué? Perpetuamente, y nosotros hemos oído que nosotros que somos judíos espirituales. Sí lo hemos usado y lo hemos dicho. Nosotros somos judíos espirituales. Entonces, como judíos, pues vamos a celebrar, hermanas de la femenil, vamos a hacer una celebración de los judíos. Pero la principal es la Pascua. Entonces la Pascua los judíos la siguen celebrando, pero a Jesús no lo tienen en su corazón. A Jesús, para ellos, no ha venido su Mesías esperado. Bueno, en la celebración de la Pascua hay algunas celebraciones que aquí las apunté. De entrada, se acaba de celebrar el 30 de abril, del 22 al 30 de abril se celebró la Pascua de los judíos. Son 8 días de celebraciones. Se empieza con una que se llama Seder. Seder es una cena especial principal para empezar la Pascua. Después se pone el matzá, que se consume pan sin levadura. La tercera celebración es matzá o el matzá, se consume pan sin levadura. La anterior, la soder, es cena especial para recibir. El matzá se consume pan sin levadura, ahí llevamos 2. La 3 es prohibición del yamet. Prohibición del yamet. Se evita comer alimentos con levadura durante todo el festival. Y la cuarta, esta le va a gustar a mi esposa y seguramente a muchas mujeres. La cuarta celebración de los judíos, y le va a dar risa a Martita, y se la va a aprender mis hijos y mis hijas. La cuarta celebración es limpieza del hogar. Tienen que limpiar el hogar, que no haya una sola migaja que contenga hametz. ¿Y qué es el hametz? Levadura. Entonces, en sus celebraciones, entre comilonas y todo, yo creo que es la única que, hasta no la femenil, que todas las casas, que esté impecable. Pero andan buscando, ¿por qué? ¿Por qué se limpia? Porque el chamaco se fue a comer al cuarto una galleta o un pan. Entonces, no comas en el sillón, no coman ahí porque van a echar moronas. Entonces, es importante para los judíos
que se haga una limpieza con la aspiradora y todo. Se dedican un día a hacer esta limpieza. Y le voy a encargar a Jafecito que obedezca esto de limpieza del hogar. Bueno, ellos lo siguen celebrando, y el 22, si tienes algún conocido judío, pues hizo esto. Y, ay, qué gorro, o a lo mejor lo hacen con gusto. Yo creo que con gusto, porque ellos están celebrando la Pascua. ¿Y qué celebran? Que Dios lo liberó de Egipto. Y nosotros, ¿qué celebramos? La Santa Comunión, la Santa Cena, y lo hacemos con gusto porque Cristo nos liberó del pecado. Soy libre de pecar si estoy en el camino, si la sangre de Cristo me libre y voy esforzando, todo. ¿Y nos da qué? La vida eterna. Esa es nuestra celebración. Entonces, en esta lección que dice la Eucaristía y la salvación, pues yo creo que no podemos celebrar la Eucaristía o la Santa Cena si no somos salvos. Así de sencillo. No tiene que ver nada que una persona, vamos a suponer, se convirtió, se bautizó o no se bautizó, pero tampoco tomó Santa Cena, entonces llévale la Santa Cena porque no la tomó. No tiene que ver nada para ese tipo de salvación, como el bautizar. No sé si algún pastor, mi hermano, que van y le dicen, quiero que bautice a mi niño. Sí, pero no, es que ya murió. Y si no se bautiza, pues no llega al cielo. Entonces, pues espérame, no. Entonces, en cuanto a este tema, no tiene que ver nada el tomar Santa Cena para salvación. Toma Santa Cena si eres salvo. Toma Santa Cena si creíste en Jesús. Toma Santa Cena si tus pecados son redimidos y estás obedeciendo a nuestro Dios. Y te vas a bautizar y vas a hacer la profesión de fe para seguir aprendiendo y estando en el camino de Dios. Hacerlo en memoria de mí. Cada vez que hacemos esta celebración, hacerlo en memoria de mí, dice Jesús. Si eres salvo, participas en esto. Esa sangre que se puso en los dinteles, ahora esa sangre es la que limpia tu corazón. Pero ya no es de un corderito, sino es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tú conociste, que tú sigues y que gracias a eso podemos celebrar la Santa Cena. ¿Alguien quiere opinar algo? Si no, para tener la oración final y despedirnos. Bueno, vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento que nos das de revisar en tu palabra. Gracias, Dios, porque es claro lo que tú nos enseñas. Y lo hacemos con gusto, Padre, cada celebración de la Santa Comunión, cada mes. Permite que mis hermanos, Señor, cuando reciban la invitación una semana antes, lo consideren, lo consideremos, platiquemos contigo, arreglemos cualquier asunto de pecado, arreglemos cualquier asunto que nos separa de ti y podamos hacerlo dignamente. Gracias por esa oportunidad que nos das como iglesia y gracias porque en tu promesa dice que lo vas a tomar allá en el reino de Dios con nosotros. Gracias, Padre, por este momento. Bendice a mis hermanos y llévanos con bien. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.